Muy feliz sábado para todos. Nuevamente es un placer estar con ustedes en esta mañana, en este sábado, y en estos momentos estaremos repasando la lección de los jóvenes. Y la lección de los jóvenes se enfatiza un pasaje bíblico que se encuentra en Lucas capítulo 7, versículos del 1 al 17, pero por ahora leeremos del 1 al 10. Habla acerca de la historia de Jesús y cómo obró en la vida de un centurión romano y también cómo obró en una viuda de la ciudad de Naín. Entonces les leo Lucas capítulo 7 y veremos cómo Jesús obró. Dice así: Cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Capernaum. Allí el siervo de un centurión, muy estimado por su señor, estaba enfermo, a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, envió a él a los ancianos de los judíos a rogarle que viniese a sanar a su siervo. Ellos fueron a Jesús y le rogaron con fervor, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Entonces Jesús fue con ellos. Pero cuando estaban cerca de su casa, el centurión envió unos amigos a decirle: Señor, no te incomodes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso, ni aun me tuve por digno de ir a ti. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Porque aunque soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes. Digo a este: ve y va. Al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Cuando los enviados volvieron a casa, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. La primera de dos historias. Y vemos cómo Jesús obró poderosamente. Y algo que quiero repasar rápidamente es el hecho de que el centurión romano tuvo una necesidad. La necesidad era algo urgente. Un siervo de él muy querido estaba enfermo. No sabemos qué fue la enfermedad, pero fue algo que lo tuvo hasta el punto de la muerte. Ya estaba listo para morir. Y el único socorro de que supo su maestro, el centurión, era aquel de quien había escuchado, había oído de Jesús. Y entonces envió a líderes judíos para ir a Jesús y a rogarle que fuera a sanar a su siervo querido. Y en el mensaje que deja el centurión con los líderes judíos y también con sus amistades, nos muestra varias cosas de ese centurión que cada seguidor de Jesús debe tener y persona quien cree en Jesús. El centurión tenía tremenda humildad. En el primer siglo, por la mayor parte, que fue el tiempo, en la época en que se escribió esto, típicamente los judíos y los romanos no se llevaban bien. Pero resulta ser que este hombre, este centurión, daba beneficios. Y fue una tremenda humildad mandar a decirle a Jesús, llamándole Señor. ¿Cuál fue el título que le dio? Señor, como alguien superior a él. Y ese fue un cargo, un título que un romano en el Imperio Romano debería haber dado solamente al César y a sus superiores, pero lo da a Jesús, un hombre judío, el siervo de Dios, el Hijo de Dios, quien pudo ayudarlo en esa circunstancia.
La persona quien cree en Jesús, el creyente, necesita tener la humildad y el fe del centurión. El centurión reconoció que nomás con la palabra de Jesús, su siervo querido pudo ser sanado y salvo de la muerte. Solamente por la palabra de Jesús. Hace esta comparación de la autoridad, hizo esta comparación de la autoridad que él tuvo, igualmente como Jesús tuvo autoridad sobre esta situación. El centurión romano, él mismo tenía una posición y él tenía siervos y otros soldados a su cargo. Y él pudo decirle a los siervos y a los soldados, nomás haz esto, y lo hacen. Y hace esta comparación con Jesús, quien cuando él habla, las enfermedades le obedecen. La maldad le obedece y él tiene el poder para sanar. Jesús se admiró de las palabras que envió a dar este hombre, diciendo que ni en Israel, la nación escogida por Dios, él había visto tanta fe. Fue algo que tenía que haber dado hasta el corazón de las personas en su alrededor, a la multitud quien le estaba siguiendo. Y entonces, ¿qué sucedió? Obviamente, cuando los enviados llegaron a la casa de este hombre, del centurión, el siervo estaba sano porque Jesús tiene esa autoridad. El centurión creyó en Jesús. Él creó en Jesús. Y el centurión sabía, lo tenía por hecho del milagro que iba a suceder. Quiero leerles también algo que se debe aplicar a nosotros hoy en día, a la iglesia en particular. En la epístola de Santiago, el capítulo 5, versículos 13 y 14. Santiago 5, 13 y 14 da un mandato a la iglesia cuando alguien está enfermo. Dice así: ¿está alguno afligido o enfermo entre vosotros? Ore a Dios. ¿Está uno alegre? Cante alabanzas. Versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, les serán perdonados. No sé si hay alguien enfermo aquí o en las redes sociales. Si conocen a alguien enfermo, oren al Señor, que Él sanará. Él es capaz de hacerlo. Y tenemos que tener esa confianza en Él. Seguimos a la segunda historia, en repaso de ella. Lucas 7, versículos 11 al 17, dice así: poco después, Jesús fue a una ciudad llamada Naín. Iban con él muchos discípulos y una gran compañía. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, sacaban fuera a un difunto, hijo de su madre, que era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y dijo: no llores. Se acercó al féretro y lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo al muerto: joven, a ti te digo, levántate. Entonces el que había muerto se incorporó y habló, y Jesús lo dio a su madre. Y el temor se apoderó de todos, y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo, y su fama se difundió por toda Judea y sus alrededores. En esa segunda historia empieza con una escena trágica. Algunas versiones dicen que fue al próximo día de lo que sucedió con el centurión. Y presenta un evento muy triste. Una viuda
quien había perdido a su marido, acaba de perder a su hijo. Estaba saliendo de la ciudad en el servicio a él para enterrarlo. Yo personalmente soy el único hijo de mi madre y sé que es el amor de una madre a su único hijo. Soy testigo de esto directamente todos los días de mi vida, lo he sido. Y agradezco a Dios por eso. Y veo que mi mamá, y espero que estés escuchando, les digo algo, que ella se preocupa mucho de mí. Ella me ama tanto que es difícil ponerlo en palabras. Entonces nomás es difícil imaginar la tristeza de esta mujer, quien perdió a su marido y acaba de perder a su único hijo. Pero Jesús, cuando la ve, tiene compasión de ella, se compadece y le dice, no llores. ¿Por qué le dijo no llores? Me gusta pensar porque estaba a punto de quitarle las lágrimas de su cara. Jesús tiene el poder también, no solamente sobre las enfermedades, como dice Santiago 5:15, no solamente sobre los pecados, pero también sobre la misma muerte. Y por eso resucitó al joven muerto. Quiero leerles otro versículo bíblico acerca de esta idea que Jesús es capaz de quitar toda la tristeza, porque en este mundo hay mucha aflicción, en el pecado, la maldad y la muerte. Y es acerca de un mundo más feliz, un reino más feliz, donde no habrá más muerte, ni pecado, ni dolor. Y es lo que el apóstol de Jesús, el discípulo Juan, escribió en Apocalipsis 21, 3 y 4. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, el santuario de Dios estará con los hombres, Él habitará con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y Dios enjugará, ¿cuántas lágrimas? Toda lágrima de los ojos de ellos. Y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y entonces, juntamente, todos en una voz de toda nación, tribu, lengua y pueblo, glorificaremos a Dios en una voz, asimismo como en Lucas 7, la multitud glorificó a Dios cuando Jesús resucitó a este muerto. Confiemos en Dios, hermanos. Sepamos que en Jesús hay poder para sanar enfermedades, para vencer el pecado y para vencer la muerte, porque la victoria es de Él y Él es el vencedor. Oremos. Señor Dios, te agradezco tanto que me has dado el privilegio en esta mañana para enseñar y decir que en Jesús hay poder. Gracias, Señor, que Él lo ha mostrado en su vida en esta tierra, lo ha revelado a través de la Santa Biblia. Y ayúdanos, Señor, a todos nosotros aquí y a aquellos mirando en las redes sociales a acordarnos y tener en mente y aferrarnos a la verdad de Jesús, que en Él hay vida y hay victoria. Esperamos cuando Él venga y enjugue todas las lágrimas, cuando Él nos las quitará todas, porque con Él estaremos para siempre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.